Muy buenas, todos bienvenidos. Tenemos aquí el ejercicio 2 de la opción A para el año 2014 del examen de septiembre. En él nos proporcionan dos configuraciones electrónicas para dos elementos diferentes y nos piden determinar el grupo y el periodo al que pertenecen. Para comenzar con cada uno de ellos, lo primero que tendremos que señalar en estas configuraciones es la capa de valencia, es decir, el último nivel de energía que se está llenando. En este elemento A, la capa de valencia estaría solo formada por el orbital 4s2. ¿Cómo distinguimos aquí el periodo y el grupo? Muy fácil. El periodo siempre viene determinado por el mayor valor del número cuántico principal en esa capa de valencia. Para este caso es sencillo, puesto que simplemente tenemos en la capa de valencia un solo orbital, el orbital 4s2. Por tanto, el periodo de este elemento en el que se encuentra este elemento debe de ser el periodo 4. Para determinar la configuración tenemos que echar mano de lo que denominamos el electrón diferenciador. El electrón diferenciador es el último electrón que ha entrado en la capa de valencia y el último electrón ha sido el que ha completado ese orbital 4s2. Los elementos que tienen una configuración s2 pertenecen al grupo 2, es decir, a los alcalinotérreos. Y por tanto, como estamos hablando de un alcalinotérreo que se encuentra en el periodo 4, solo puede tratarse del calcio. A continuación vamos a ver la configuración electrónica del elemento B. El elemento B es más complejo. Fijaros que en su capa de valencia dispone de 17 electrones y además tiene tres tipos diferentes de orbitales: orbitales d, orbitales s y orbitales p. Debemos de recordar que los orbitales s tienen menor energía que los orbitales d siempre que no haya entrado un electrón en los orbitales d. En el momento que entra el primer electrón en los orbitales d pasan a tener menor energía y por eso los escribimos en las configuraciones electrónicas antes que los orbitales 4s. Así, cuando nosotros tenemos que establecer el periodo de este elemento, del elemento B, lo que tendremos que centrarnos es en el mayor valor del número cuántico principal n para esos tres tipos de orbitales. Y, como podemos observar, el mayor valor se corresponde con el valor 4, bien sea del 4s, bien sea del 4p. La idea es que esto nos va a determinar que el elemento B se encuentra en el periodo 4. Así, ya solo nos queda determinar cuál es el grupo de este elemento. Para determinar el grupo, como he dicho anteriormente, hacemos uso del electrón diferenciador. En esa capa de valencia y tal como está descrita, el último electrón entra en un orbital p y sería el electrón que entra para cumplir el orbital p5. Solo se corresponden a los elementos del grupo 17, es decir, los elementos del grupo de los halógenos. Como además nos encontramos en el cuarto periodo, debe de tratarse del bromo. Una vez que tenemos situados a los dos elementos, es decir, al bromo y al calcio, nos toca contestar a otras dos preguntas más relacionadas con las propiedades periódicas. En la primera nos preguntan sobre la energía de ionización. Tenemos que recordar que la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar el último electrón de un átomo en estado neutro y en estado gaseoso y además en su configuración fundamental. ¿Qué ocurre? Pues fijaros, la parte importante a dominar aquí es que tendrá mayor energía de ionización aquel átomo que más fuertemente atraiga sus electrones. Importante, darnos cuenta que se trata de elementos del mismo periodo y por tanto aquel de ellos que atraiga más fuertemente a sus electrones será el que tenga mayor energía de ionización. En este caso va a ser el bromo. ¿Por qué? Veréis, los dos tienen el mismo apantallamiento por tratarse de elementos del mismo periodo. Sin embargo, a medida que nos desplazamos hacia la derecha en un periodo, va aumentando el número atómico, es decir, el número de cargas positivas que hay en el núcleo. Y el bromo va a tener más cargas positivas en su núcleo que las que tiene el calcio. Así, el bromo va a poder hacer una mayor fuerza sobre este último electrón que la que origina el calcio, y será más difícil poderle arrancar un electrón. Esta es la razón por la cual el bromo tiene una mayor energía de ionización. Finalmente nos piden que establezcamos qué elemento de los dos tiene el mayor radio atómico, el radio atómico menor, perdonad, justamente al contrario. Lo primero es recordar que el radio atómico viene definido por la distancia desde el núcleo hasta el último electrón que ha entrado dentro de la configuración, mejor dicho, hasta el electrón más externo de la corteza electrónica. En este caso se tratará de un electrón o bien que se encuentra en el orbital S2 o bien del que se encuentra en el orbital P5.
justo todo lo que pudiera parecer lo contrario, es decir, que el bromo debiera de tener un mayor tamaño y por tener mayor número de electrones, va a ocurrir justamente lo contrario. Debemos de recordar que al tratarse los dos elementos del mismo periodo, los dos tendrán, como hemos dicho anteriormente, el mismo apantallamiento. Sin embargo, el bromo, al ejercer una mayor carga nuclear efectiva sobre este último electrón, lo atraerá con más fuerza y por tanto el tamaño del bromo va a ser mucho menor que el tamaño del calcio. Este problema es muy interesante puesto que volvemos a repasar conceptos muy básicos y muy importantes que nos pueden aparecer. Somos capaces de dar multitud de información simplemente a partir de las configuraciones electrónicas de los elementos. Venga, espero que os haya sido útil, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente problema. ¡Hasta luego!